de que la nombraran patrona de Cuba y se asociara con los mambises, ya Emilio Bacardí, que está constatando este hecho en su novela. En el 95, de nuevo, tenemos otros reportes. En el año 1958, un seminarista del Cobre entrevista al sargento del Ejército Libertador Rafael Salas y nos dice el teniente: el 5 de abril de 1895, con un grupo de 75 hombres, hube de lanzarme a la manigua. Todos íbamos confiados porque momentos antes nos habíamos encomendado a la Virgen de la Caridad. Llevábamos 2 o más cinticas de la medida de la Virgen, una de las cuales llevábamos sobre el pecho pegada a nuestras carnes. Recuerdo que antes de cada acción nos encomendábamos a la Virgen. Sebreco, el general Agustín Sebreco, nunca dejó de hacerlo, y entre nosotros era corriente antes de cada acción aquellas palabras: mete tu mano, Virgencita. Y había uno que lo decía tanto que hasta le quedó esta frase de mote: como dije antes, la Virgen siempre veló por nosotros. En septiembre tenemos otras referencias en un periódico de Madrid, en la Semana Católica, que hay otra referencia a la presencia de la Virgen en los campamentos mambises. En el octubre hay una anécdota que data de octubre del 95, cuando Maceo y sus fuerzas llevan a Malanoche, está entre Holguín y Las Tunas y Bayamo, y una joven, cita en amoroso transporte, coloca sobre el pecho de un oficial bisoño el relicario de la Virgen de la Caridad para que lo libre de las balas enemigas. El padre Francisco Javier Balmaceda nos da otro testimonio en la década de los 90 y nos dice que la creencia generalizada entre los hombres del campo de Cuba de que la Virgen de la Caridad del Cobre, vestida con los colores de nuestra bandera, se mezcla en las batallas, ampara y defiende a los correros cubanos y los cura de sus heridas. Y el sacerdote Guillermo González Arocha, un hombre muy importante en Pinar del Río y en Cuba, se vinculó a los insurrectos a partir del 95, coopera en el transporte de medicinas y nos dice: nuestra hermosa bandera era colocada junto a su bendita imagen antes de salir a los campos de batalla. Las espartanas cubanas alentaban a sus hijos, esposos y padres que marcharon a la lucha confiados en su protección, mientras ellas, llenas de valor, oraban ante la imagen de la Caridad del Cobre y tenían alientos para desafiar los peligros y esperar o morir satisfechas de que hacían una obra digna. También tenemos muchas otras anécdotas y algunos versos que se escuchaban en la manigua, en la literatura de ficción, y tenemos unos versos, por ejemplo: Virgen de la Caridad, patrona de los cubanos, con el machete en la mano pedimos la libertad, lo reporta Carolina Ponce. Otros dicen: es menester que no hubiera en el cobre caridad. Este es un español que en el campamento español se oía esta copla: es menester que no hubiera en el cobre caridad. Pues allí esa señora está pidiendo con los cubanos, con el machete en la mano, que viva la libertad. Otra decía: nosotros tenemos caridad, y aunque toda la España se oponga, nos ha ofrecido darnos la libertad. El hecho de que la Virgen sea mambisa no quiere decir que es un Santiago con la espada, ni una Juana de Arco. Nos ha dicho el padre Catasús, un sacerdote músico de Santiago de Cuba, tiene una estrofa muy bonita en una de sus piezas y dice así: mambisa que por machete tiene la cruz de su hijo, el hombre Dios crucifijo, carga de amor arremete. Y tenemos también, o sea que es una virgen mambisa, pero no es una virgen guerrera, es una virgen que apoya la causa de los mambises. Tenemos ahí esa hermosísima imagen que la señora Mercedes Álvarez ha tenido la gentileza de traernos hoy, de la familia mambisa, que incorporó esa imagen tan bonita del mambí y la Virgen en la bandera cubana. Le agradecemos mucho que haya tenido la generosidad de compartir con nosotros. Y en tiempos de la guerra había en Santi Espíritus una copla que nos recoge un gran folclorista de esa zona y nos dice: Virgen de la Caridad,
yo te ofrezco una novilla porque salga la guerrilla y vuelva sin novedad. Eso es una copla española. Y un tal Vicente Zamora de la zona le contestó diciendo: Virgen de la Caridad, yo te ofrezco una novilla porque salga la guerrilla del pueblo y no vuelva más. Entonces, este evento, en el cual me he detenido, porque creo que es de una importancia capital, es el que galvaniza la presencia de la caridad, que ya sabemos que estaba por todas partes de Cuba, pero ya hace que la Virgen se asocie con ese evento de nuestra nacionalidad que efectivamente nos hace nación diferente de las otras. Estoy tocando el botón equivocado, evidentemente. Entonces, seguimos. En el 78 hay una escuela en Guamacaro. En el 79, otro evento de la Florida, junto con los tabaqueros que venían de Cuba a Cayo Hueso, se hace el altar a la Virgen de la Caridad en la calle Duval. En el 85, un evento muy importante. En Santa Clara, la gran benefactora cubana Marta Abreu paga y abre el Gran Teatro La Caridad. Se inaugura el 8 de septiembre y tiene como nombre La Caridad. Lo señalo como gran importante porque eso muestra que ya la Virgen no solo está en los altares y se le reza, es parte de la arquitectura local, o sea, ya es parte de nombre de escuelas. Esto es un teatro. Entonces uno se da cuenta de cómo esa presencia deja de ser una cosa solamente eclesiástica o religiosa para ser parte de la misma arquitectura de la ciudad. Y en el año 99, el gran compositor holandés, que encuentra a su amor en una cubana exilada en Nueva York, y gracias a él tenemos la gran escuela cubana de música de Hubert de Blanc, compone la ópera Patria en el año 99, cuando empezábamos a surgir como nación independiente, y en esa ópera hay una pieza musical con una plegaria a la Caridad del Cobre. O sea que la Virgen empieza desde una de las primeras composiciones patrióticas musicales de Cuba. Y en el 15, como empezamos, los mambises le piden al Papa. Hemos olvidado también que unos años antes el arzobispo de Santiago de Cuba intentó de lograr que el Vaticano hiciera a la Virgen patrona de Cuba. Y hay un intercambio de cartas entre Monseñor Barnada y la Santa Sede, que no progresó. Después vino un nuevo nuncio llamado Monseñor Aversa, que se unió a la causa y tampoco progresó. Le tocó a los mambises finalmente sacudir el corazón del Papa para que la nombraran patrona. Encuentro que esto es muy importante porque no fue una imposición del Vaticano, no fue una imposición de la jerarquía, fue el pueblo, los mambises de Cuba, los que la pidieron. Y eso creo que hace que nuestra relación con la Virgen, que es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, la ha hecho importante en nuestro quehacer como nación. En el siglo XIX, la educación católica en Cuba era limitada, habían pocas órdenes religiosas que se dedicaban a la enseñanza. Los jesuitas, los escolapios son los principales, desde el año 50 y tantos. Pero ya a partir de nuestro quehacer como república empiezan a venir órdenes religiosas a Cuba, los hermanos de la Salle, los maristas, las órdenes cubanas, la orden cubana del apostolado, dominicas, en fin, toda una serie de órdenes religiosas. Y yo considero que una gran parte de esa explosión de la devoción a la Virgen, que realmente después de la guerra es un fenómeno del siglo XX, la gran explosión, la gran expansión del culto a la Virgen es un fenómeno del siglo XX. Recuerden que una vez que la Virgen es nombrada patrona, su imagen aparece en todas las iglesias. Es la única imagen que aparece en todas las iglesias. Entonces, y normalmente en muchas iglesias de Cuba hay la costumbre de poner la bandera cubana. Entonces, visualmente uno entra a una iglesia y el ojo se le va a la bandera tricolor y al altar de la Virgen. El hecho de que haya estado desde una punta de la República a la otra contribuye también a que la Virgen tenga una presencia ascendente en nuestros corazones. Y los colegios, sin duda ninguna. Yo hice una investigación bastante amplia de las memorias de los colegios para encontrar la huella de la Virgen en los colegios. Creo que no me engaño si digo que los maristas,
fueron de las órdenes religiosas que más trataron de inculcar en el niño cubano el amor a la Virgen. Los escolapios también. El apostolado hizo muchísimo en las memorias del Colegio Apostolado, que además tuvo varias escuelas a través de la isla. Hay una presencia constante de la Virgen, viajes al Cobre con las muchachitas, en mi propio colegio de Belén. Ese es el último rector que da una misa en el patio con la Caridad del Cobre. Y uno de los eventos más importantes en este movimiento ascendente ocurrió en el 51-52, donde la Virgen recorrió la República de Cuba. Es la única imagen que lo había hecho hasta ese momento, y viajó por todo el país. En cada pueblo le entregaban llavecitas de los pueblos, en un evento extraordinario que duró como un año, para culminar en La Habana el 19 de mayo el 20 de mayo del 52, con la celebración del cincuentenario de nuestra República. O sea que la República vio una de las celebraciones del cincuentenario de la República era que la Virgen, y voló por primera vez, es la primera vez que la Virgen sale del Santuario del Cobre para llegar a La Habana. Fue un evento extraordinario con una misa en el Capitolio, y a raíz del cuarto centenario el profesor Larrúa, que ha hecho un libro de la Virgen con mucha información, reporta eventos de la prensa. En otra revista, esta por ejemplo, que se publica en Cuba, Verdad y Esperanza, también aparecen los reportes muy interesantes de cómo los eventos que van pasando. Hay un sacerdote que iba llevando un diario y nos va contando la reacción de la gente, cómo las personas iban a pie, descalzas, a encontrar a la Virgen, en fin, documentos muy bonitos. Uno de los más interesantes, por ejemplo, en Cárdenas, la audiencia de Cárdenas proclamaron a la Virgen generala del Ejército Libertador. Y uno de los que yo encontré más interesantes es cuando la Virgen llegó al Cacahual. Y dice así, el coronel Lima, que estaba allí, dice: durante 47 años los veteranos no hemos consentido en que se colocara nada sobre esta tumba, ninguna ofrenda. Pero hoy sí, se trata de la caridad, la patrona de los mambises, a la que amaba tanto el propio general que descansa bajo estas lápidas. O sea, me ven cosas que emocionan, ver cómo para los veteranos de aquella guerra era una presencia. Allí también, en un pueblo, una señora que la entrevistaron dijo que había conocido en su infancia a Maceo, pues la mamá había sido la bandera de Maceo. Y decía que un día que mandó Maceo ropa para lavar, encontraron una medalla de la Caridad del Cobre entre la ropa que mandó a lavar. Y hay un detalle muy interesante, que cuando entrevistaron a Chivás, en un pueblo en Santiago, el periodista le dijo: señor Chivás, usted habrá pedido a la Virgen por su partido. Y Chivás dijo: no, padre, le he pedido por la patria. La caridad está por encima de todas las políticas. O sea, tenemos que, durante la República realmente se fue consolidando una imagen de la caridad mucho mayor que un evento puramente religioso, era algo cultural, y un evento que se nos olvida, que es muy interesante, en el cual la veremos luego, cuando en el año 52 el gran escritor Hemingway recibe su premio Nobel precisamente por una obra que tiene contenido cubano y donde aparece además la Caridad del Cobre. Él se sintió tan emocionado por el premio Nobel, quien no, que decidió donarlo al pueblo de Cuba. Y lo más interesante es que lo donó a la Virgen de la Caridad en el Cobre. O sea, no lo donó a un museo, no lo donó al Capitolio. Él se dio cuenta de que la Virgen de la Caridad era realmente un gran símbolo de lo que es Cuba, y que ella sintetizaba lo mejor de nuestro pueblo. La Virgen subió al Pico Turquino y compartió esa cima con Martín. Hubo una emisión postal donde la Virgen recorrió Cuba y el mundo. Hasta la propaganda comercial, ahí tenemos al cardenal Arteaga bendiciendo jabón y el de vaca. Si usted compraba 3 jabones, llegaba la imagen. Tenemos un anuncio de la Bacardí que dice: a Oriente se va para rezar a la Virgencita y tomar un trago de ron Bacardí. El jabón Crucellas también, para no quedarse atrás, sacó una etiqueta.
un producto que los más viejos de aquí se acordarán, que se llamaba Tericófero de Barry, pues ahí regalaba un abanico con la imagen de la Caridad. Este hermosísimo almanaque de la cafetería Bayern, como ustedes ven, más hermoso no puede ser. Tenemos a la Virgen en el medio, en la guerra y en la paz, Martí, Maceo y Máximo Gómez. Y la Virgen presidiendo ese hermoso cuadro del gran artista español radicado en Cuba y olvidado, llamado Adolfo Galindo. La movelería Dos Hermanos, los ómnibus La Cubana le entregaban a usted cuando se encaramaban en la guagua, no sé si para que le rezara que el chofer no se desviara de la ruta, e incluso más recientemente la compañía de teléfonos de Cuba, ETEXA, en una tarjeta de llamadas telefónicas ha puesto la Caridad del Cobre. La política no estuvo ausente. El Francisco Rivero pensó que si ponía la Caridad iba a tener más puntos que si ponía su cara, y entonces decidió poner a la Virgen para ser concejal. Igual hizo el señor Cusa, lo que se puso más chiquitico delante de la Virgen, pero muestra el atractivo que tenía la Virgen de poder de convocatoria. Otro elemento importante de la Virgen en esos 50 años de República fue que cada 8 de septiembre los dos grandes revistas semanales, Carteles y Bohemia, especialmente Carteles, que tuvo el tino y el privilegio de contar con el gran talento del holguinero Andrés García Benítez, uno de los más extraordinarios ilustradores que ha tenido la isla de Cuba, y cada año, este es de Carlos, otro gran ilustrador, y cada 8 de septiembre todos los estanquillos de Cuba se encontraban Bohemia y Carteles con imágenes de la Caridad, imágenes que para la persona más pobre, que no podía ir al Bon Marché o comprar una gran litografía, pues recortaba la portada y en sus casas ponía la imagen de la Virgen. Ahí tenemos un display de muchas portadas de las grandes revistas de Cuba, donde cada 8 de septiembre todo el espacio público de Cuba se llenaba de imágenes de la Virgen. Llega el año 59, en fin, todos sabemos lo que fue en el año 59, no hay que recordarle a esta audiencia, y en noviembre de ese año se celebra en La Habana el Congreso Católico Nacional. Yo estuve allí, así que no me lo tuvieron que contar. Con aquella lluvia que no cesaba, la Virgen por segunda vez sale del Cobre y llega a presidir la plaza entonces llamada Cívica. Estaban todos los obispos de Cuba, un momento realmente impresionante. Y ahí yo creo que fue, en esta trayectoria ascendente, fue el momento más alto de la Virgen. Pues, como todos sabemos, la revolución fue tomando un cariz socialista cada vez más hostil a la Iglesia y a los temas religiosos. Y el año 61 es un año profundamente clave por muchos motivos. Por esa fecha se nacionalizó la prensa y, por supuesto, al nacionalizarse la prensa, ya la Virgen no apareció en las portadas de las revistas. Se nacionalizó la enseñanza y la Virgen desapareció de los colegios. No sé si alguno aquí ha tenido la suerte de ver una película cubana reciente llamada Conducta, una extraordinaria película que les recomiendo a todos que la vean, donde una muchachita, esto ocurre ahora en Cuba, una muchachita muere, un compañero del curso, y ella en el mural de la escuela pone una estampita de la Virgen, lo cual hace que el sistema educacional cubano entre en crisis porque no saben cómo reaccionar ante aquello, porque es una violación de los principios. O sea, la Virgen ha estado y sigue estando ausente de las paredes escolares de Cuba. Procesiones se eliminaron las procesiones de Cuba. Entonces, la presencia de la Virgen fuera del templo, que había adquirido todos estos espacios, la imagen del Turquino la sacaron del Turquino, en fin, hasta muchas personas decidieron que era más prudente quitarse la medallita del cuello para no causar algún tipo de no tener ninguna represalia. En fin, ustedes conocen esto también o mucho mejor que yo. Ese vacío que empieza en el año 61 lo llena el exilio. El exilio sí aseguró que nuestros hijos iban a tener conciencia de la importancia de la Virgen en nuestra historia. Se funda en el año 73 la extraordinaria Ermita de la Caridad, empieza a circular la revista Ideal, que continuó la tradición de poner en sus portadas a la Virgen. Los joyeros empezaron a hacer imágenes de la Caridad, el cementerio de acá de la calle 8 empezó a tener imágenes de la Virgen, se creó en el año 64 una farmacia de la Caridad, y el nombre de la Caridad el exilio lo guardó con gran cariño.
Y este silencio cubano dura 3 décadas, porque en el año 93, la revista del Caribe, una de las grandes revistas de Cuba, hecha por la Casa del Caribe, una de las grandes instituciones de Santiago, muchos de los editores y muchas personas, estamos hablando de Santiago de Cuba, un sitio donde la Virgen es muy importante, decide en un número dedicarle un dossier al cobre. Claro, empezar por el cobre, la importancia del cobre, de las minas del cobre, de la liberación de los esclavos del cobre, que fue de las primeras en Cuba, en fin. Pero por supuesto ahí está, en ese dossier, la presencia de la caridad del cobre. Era ineludible, y si del cobre nos vino la Virgen, la primera vez del cobre la rescataron de nuevo para Cuba. Y en el año 95, la historiadora Olga Portuondo, historiadora de Santiago de Cuba, publicó un libro muy importante, muy bien estudiado, muy bien investigado. Pero lo más importante del libro para mí es el subtítulo. Ella llamó a la caridad símbolo de cubanía. Para escribir en Cuba un libro y ponerle la caridad en la portada y llamarle símbolo de cubanía, hay que estar muy firme y muy seguro de lo que se está haciendo, porque no es el tipo de cosas al cual era fácil reconciliar en aquellos momentos. Le debemos a Olga el haber recuperado esa preciosa imagen de la Virgen. El libro ha tenido 4 ediciones, el año pasado le dedicaron la Feria del Libro y se volvió a sacar otra edición, o sea que es un libro que ha circulado mucho por Cuba. Y en el 98 llega el Papa a Cuba, que no perdió ocasión para hablar de la Virgen en todas las alocuciones, que como fue incorporada a la prensa y al radio y a la televisión, pues por primera vez se vio la imagen de la caridad del cobre en la pantalla chica de Cuba después de tantos años de ausencia. O sea que le debemos a las visitas papales, y esta no será otra excepción. Y en el año 2010 vuelve el Santo Padre a viajar a Cuba. De hecho, el Papa Benedicto, antes de que llegara, en el año 10, en anticipación a lo que ya sabemos, gracias al manuscrito testimonial de Juan Moreno, sabemos que el año 12 la Iglesia hizo un trienio de preparación y la Virgen volvió a viajar por toda la República. Yo tuve la suerte de estar en varios sitios, entre ellos San Luis, que fue la primera ciudad a la cual llegó saliendo del Santuario del Cobre, y realmente nadie sabía lo que iba a pasar, porque era inédito que viniera la Virgen en un carrito desde Santiago, y todo San Luis estaba allí. Realmente era impresionante, impresionante ver a las viejitas con flores, los niños encaramados en los padres. Realmente fue muy hermoso ver cómo el pueblo cubano salió creyente, no creyente, santero, no santero, porque realmente el sincretismo en Cuba está desdibujado de tal manera que es muy difícil tener el bisturí para saber dónde empieza uno y dónde termina otro. Es parte del reto de nuestra cultura y de la Iglesia. Y en el año 12, el próximo Papa viene a Cuba y tiene la gentileza de llamarse Peregrino de la Caridad, o sea, toma el nombre de la patrona de Cuba, lo cual yo creo que fue una gran gentileza del Papa, que quiso asociarse tanto al pueblo, como este próximo que va a decir una misa en el Cobre. O sea, el Papa reconoce la importancia que tiene la Virgen Mambisa en nuestra cultura y en nuestra historia. Después que terminé el libro, pues una de las cosas interesantes es que a pesar de que tiene 560 páginas y 1000 ilustraciones, falta mucho. Cada vez que voy a una reunión me dice, te faltó la Virgen de Cayuco, del pueblo de no sé qué cosa. En casa de mi tía Fermina había un óleo. Imagínate tú, yo no sé si no conocía a la tía Fermina, pero lo interesante de esta historia es que es un tema inagotable. Y eso es lo lindo de la historia de la caridad, que por más que uno trata de abarcarla, y por supuesto el libro todavía no creo que había salido, y ya tenemos que la Virgen, los obispos de Cuba la llevaron a un jardín en el Vaticano, y el Papa, por supuesto, en sus alocuciones a Cuba ha hablado de la Virgen. Cuando el Papa Benedicto fue a Cuba, en su misa en la Plaza Hoy de la Revolución, los 14 pisos de la Biblioteca Nacional se transformaron en una preciosísima imagen de la caridad del cobre. O sea, como la historia quiso que una pequeña imagen chiquitica, desconocida, que aparece flotando en el agua de la bahía de Nipe, termina, gracias a muchos esfuerzos, pero especialmente a los mambises, que son las que la hicieron muy nuestra. La Virgen aparece en las
14 pisos de la Biblioteca Nacional, presidiendo la plaza pública más importante de Cuba. El libro continúa con 5 capítulos en los cuales yo trato de documentar la extraordinaria presencia de la Virgen en nuestra cultura y tomé los 5 elementos que consideré más importantes: la Virgen en las artes plásticas, en la música, en la literatura, en el radio, cine y televisión, y en la danza. Entonces, esto fue lo que pasó, esto fue lo que nos narra Juan Moreno, y es lo que más o menos sabíamos: 3 hombres en una canoa y una imagen en el mar. Sin embargo, es una imagen que ustedes ven poco. Muy pocas veces vemos este evento, que fue lo que sucedió. O sea, si hubiera habido un reportero de Time Magazine, esto es lo que toma. Sin embargo, nosotros, los cubanos, decidimos que no la queríamos ver así. Me da la impresión de que si queremos que alguien nos ayude, que sea grande, que sea fuerte, que sea importante, porque si ella es la que se está hundiendo, y yo no le voy a pedir a alguien que se está hundiendo. Así que yo creo que parte de lo que ha pasado en nuestra historia es que la hemos pintado como queremos verla, como alguien grande. Fíjese que la vemos o sola o bien grande, encaramada sobre los Juanes, cosa que nunca sucedió. Nosotros inventamos la iconografía de la Virgen. Usualmente esa es la manera en que la vemos, y yo hice un estudio de todas las imágenes de la Virgen que conocía del siglo XIX, que es el siglo formador de la iconografía de la Virgen, básicamente algo del XVIII, y encontré 3 grandes modelos: la Virgen del Santuario, cuando está sola; la Virgen de los Medallones, cuando tiene 6 viñetas históricas a su alrededor; y la Virgen de los Juanes, que es la más conocida. Aquí tenemos la imagen de la Virgen del Santuario. Ese es el primer dibujo de la Virgen, hecho por, no sabemos por quién, aparece en un manuscrito de un capellán en 1766, pero ven que es muy igualita, evidentemente es la copia de la imagen de la estatua. Esa es la primera impresión en Santiago de Cuba, en 1830. Esta es la segunda familia. Ahí tienen a la Virgen en el centro. El primero es un óleo que mandó hacer el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Osés, en 1816. Y hay una serie de litografías basadas en ese cuadro, hechas sobre todo en Francia y España. Esas son dos litografías francesas iguales, una coloreada y la otra no. Y esta es la Virgen de los Juanes, que son las 2 primeras que yo conozco. La primera es un grabado hecho en Barcelona, que tuve la suerte de conseguir hace muchos años en España, y es la primera representación en gráfica de la Virgen con los Juanes. Y la segunda es un óleo que está aquí en Miami, en la colección de Roberto Ramos, en la calle 8. Son las 2 primeras imágenes que yo conozco con la Virgen, que es la imagen fundacional. De ahí en adelante, la mayor parte de las imágenes que usted ve de la Virgen, fíjese, eso no pasó. Así no fue la historia, pero así es como la conocemos y así es como la queremos ver. Y son otras imágenes, otras litografías, esta litografía francesa, aquella española, y esa es la imagen de las estampitas más comunes, ¿no? Y entonces le sigue un capítulo de una serie de imágenes de los grandes plásticos de Cuba, desde los más conocidos a los menos conocidos. Amelia Peláez está ahí. Aquí la tenemos, Arístides Fumariega, la Virgen jugando dominó. Ahí arriba tenemos una pieza que tiene que haber sido la primera de arriba a la izquierda, de Carlos Enrique, que yo creo que una de las cosas que el siglo XX muestra, sobre todo yo creo que esa es una de las primeras, de la Virgen, que sale del contexto religioso. Las imágenes de la Virgen se hicieron para rezarle a ella, pero a partir de Carlos Enrique la Virgen es la cultura cubana, es parte de nuestra historia y la manejamos con el desenfado y el cuidado y la alegría de la manera que queramos. Alguien la vio como Mona Lisa, y la xilografía que está en naranja, creo que es una pieza extraordinaria de una de las grandes xilógrafas cubanas, Ana Rosa Gutiérrez. Se llama La Mujer Cubana, en el barco que se llama Cuba. Tú tienes a 5 mujeres, una miliciana, una trabajadora, una maestra y una madre, y la Virgen en el centro. Una pieza absolutamente extraordinaria, tratando de incorporar todos los elementos de la mujer cubana, de todo el diapasón de nuestra isla. Salida del Río, la de abajo es un artista mexicano que en su pueblo de México hace imágenes en acerrín de color en las calles, y ahí está pintando la calidad del cobre. Portocarrero, César Beltrán de Miami, y en la izquierda un
padre Loredo, Miguel Ángel Loredo, un sacerdote franciscano que sufrió prisión en Cuba, un hombre muy digno, una persona extraordinaria, y era pintor, y dejó una serie de imágenes de la Caridad del Cobre muy hermosas. Ahí tenemos a Mijares, abajo uno de un gran pintor cubano que vive ahora, que se llama, aquí en el exilio, que se llama Bedia. Cundo Bermúdez nos ha dejado esa pieza, que fue óleo y después serigrafía. Es un joven cubano que se llama Michael Herrera, la Virgen que está a la izquierda. Arriba un gran pintor afrocubano llamado Roberto Diago. También en escultura, esa es una escultura de un italiano, Umberto de Giovanni, en el cementerio de Colón. La Virgen en el metal. Arriba tenemos un gran pintor que vino por el Mariel, que se llama Selgas, un escultor y pintor. Ese es el Caballero de París, es una estatua que está en la Plaza de San Francisco en La Habana, pero el Caballero de París lleva en la mano una novena a la Caridad. Y la de color que está abajo, esa chiquitita, es una Barbie hecha por un cubano en Puerto Rico que la donó al Smithsonian. Así que en el museo más grande del mundo tenemos una Caridad Barbie, que es parte de nuestro barroco latinoamericano. En cerámica tenemos a la Casa Lladró, que en el año 96 nos regaló esa hermosísima imagen. La primer plato de arriba es de Emilio Falero, un artista de Miami. La segunda es de una ceramista camagüeyana. Me regaló ese plato a un evento que organizó mi querido amigo Gallardo en Camagüey, dedicado a la historia, a la iglesia de la historia. Y la de abajo es un plato más tradicional de Cuba de los años 40. Tenemos otras imágenes. La hermosísima imagen de mosaico que hay a la derecha es de René Portocarrero y está en la iglesia de Bauta, en Cuba. Lo vitral, la imagen en blanco y negro, es del Santuario del Cobre. Antes del 57, en esa época, durante nuestra guerra civil, hubo una explosión vecina y se perdieron los vitrales. Se reemplazaron por los de color de arriba. El de la imagen con la bandera, tomó la fotografía mi amigo Gustavo Godoy, está aquí en Vero Beach y nadie sabe quién la llevó. El cura no sabe, no hay récords, así que si alguien sabe, por favor que levante la mano. La de abajo está en el cementerio de La Habana, la de arriba es de San Brendan y la chiquitita de la izquierda está en la tumba de Celia Cruz en Nueva York. Un display de varias vitrales en el mundo. Señalo el segundo de la izquierda, que está en el santuario del Monte Tibidabo en Barcelona. La Virgen en la caricatura no podía faltar. Ahí tenemos el cubano Rayollo con el medallón. Abajo tenemos a Liborio pidiendo a la Virgen que ayude en la zafra. 3 cómics a la Virgen, hechos en México, 2 con alcance hemisférico, el otro para el pueblo cubano. La Virgen en el textil, el primero es un regalo de Miami, de la gran artista Delfa Cantelli. Le regaló la mitra al Papa cuando Juan Pablo II vino a Miami. La mitra de Monseñor Román, la tomé cuando Ondina me la enseñó un día en